Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a ver una nueva materia en el cual es modelado de sistemas físicos y bueno, aquí se enfoca más a los sistemas dinámicos. Entonces, para este curso que comienza vamos a ver y a emplear algunos conceptos generales de lo que ya han visto con sus materias anteriores, sobre todo ecuaciones diferenciales, el cual pues con mayor detalle tendremos que estar utilizando a grandes rasgos lo que es las transformadas de Laplace. Pero para ello tenemos que poner las bases para dicha materia. Entonces, por ello, el modelado de sistemas físicos, que en este caso va a ser enfocado a los dinámicos, y ahí veremos cuál es la diferencia entre estos sistemas dinámicos y sistemas estáticos. Entonces, eso es de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. Y como siempre lo he puesto, vamos a ver el subtema que compete para este video, que es el 1.1, que es el concepto de modelado. Para esta materia, asignatura solamente va a tener 4 grandes temas, de los cuales el primero es el que tiene mayor carga en el sentido de conocimiento. En el segundo hay que analizar precisamente algunos aspectos de estabilidad, el comienzo de la estabilidad, ya que estos conceptos van a dar pie a instrumentación y control y mucho adelante con enfatizando también, o más bien enfatizando y lo que sería uniendo electrónica básica, lo cual estaría dando como parte a la automatización eh, industrial. Entonces, de ello es muy importante estas materias para los que vayan a esa parte, ¿no? Automatización industrial. Entonces, de tal manera que luego veremos la parte 3 que ahora sí es el análisis de las respuestas, porque precisamente vamos a definir qué significa eso de respuestas. Y por último, lo que serían a partir de diagramas, es decir, lo que sería precisamente a través de señales de tal forma que lo vamos a ver a través de los diagramas de Bott. Entonces, por ello, vamos a estar dando las primeras bases para ya luego dar la parte de señales. Y por ello también esta materia tendría que estar seriada, pero no lo está, a lo que sería instrumentación y control. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a definir qué como tal, qué es el sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, aquí se define como lo siguiente. Aparte de ser la extracción de un espacio a estudiar o analizar, es el conjunto de componentes que están interconectados de tal forma que se consiga una tarea u objetivo específico. Por ejemplo, un sistema eléctrico tiene el objetivo de proporcionar energía luminosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues lo que sería una batería, el cual da el voltaje o el diferencial de potencial a dos sockets. En este caso, pues son focos. Al último es un resistor no lineal, de tal forma que, bueno, en este caso sí va a ser lineal porque está en corriente continua, entonces no pasa nada en el sentido de que no sea lineal, sino va a ser lineal o aproximadamente lineal. Y obviamente pues tenemos todos los conceptos que hemos visto, ¿no? Que en la parte de análisis de circuitos o electricidad y magnetismo, de tal forma que están en paralelo. De tal forma que aquí el objetivo para este sistema eléctrico es proporcionar energía luminosa. Por ejemplo, ahora tenemos un sistema térmico. Este sistema térmico, el objetivo es proporcionar energía eléctrica, ¿ok? Recuerden que aquí es un sistema combinado. En este caso, pues es un sistema de vapor y un sistema de gas. Entonces, de tal forma que van a entregar energía eléctrica a partir de dos generadores eléctricos. Entonces, como tal, su objetivo es proporcionar energía eléctrica. Por ejemplo, para la parte de sistemas biomédicos, el sistema cardiovascular, pues su objetivo es distribuir y transportar glóbulos rojos para sobrevivir. En este caso, pues todo lo que sería el conjunto de arterias y venas. Bueno, en este caso son puras arterias en su mayoría, también son venas, de tal forma que para ellos se tiene que distribuir de esta manera para, eh, para que proporcione precisamente estos glóbulos rojos para que siga funcionando cada uno de los órganos, los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones y el cerebro, ¿ok? Entonces, por lo tanto, también se consiste como un sistema. Al último, el sistema va a dar un objetivo en concreto.
Por ejemplo, un sistema económico, pues el objetivo es generar bienes y o servicios, aunque pues en la mayoría también es parte de aquí, por ejemplo, en esta parte, pues a través de ellos se hace la manufactura y por ello pues se generan los bienes, ¿no? Pero si estamos hablando de una empresa en total, pues entonces pues sí se añade lo de los servicios para satisfacer necesidades humanas. Entonces, cada uno de estos sistemas, a lo que vamos a este concepto es que con ello vamos a ver que van a tener ciertos fines, ¿ok? Los sistemas. Ahora, diferencia entre un sistema dinámico y un sistema estático. Se le nombra sistema dinámico aquel donde su salida en el presente depende de una entrada en el pasado, mientras que un sistema estático si su salida depende solamente de la entrada en curso. En palabras más precisas, el sistema dinámico, su salida siempre cambia con el tiempo cuando no está en su estado de equilibrio, mientras el estado permanece constante. Más bien, aquí falta añadir el sistema estático, es esto, es decir, no, sí, mientras el estático permanece constante, no existen cambios, entonces por ello se hace la diferencia, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver esa diferencia? Por ejemplo, aquí en una ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí obviamente se observa que para encontrar precisamente la variable x, tenemos en esta parte x, ¿no? Podemos ingresar un cierto valor, pero al mismo tiempo tenemos que ingresar, digamos, una función para encontrar esta derivada. Por ejemplo, la tercera derivada respecto al tiempo. Y aquí recuerden que es el orden y el grado de la ecuación, más bien donde la diferencial, de tal forma que es su grado. Entonces aquí sería el orden, segundo orden de en este caso la base de la función x. Entonces necesitamos de todas maneras una entrada en el pasado. La anterior ecuación diferencial de orden 3 se observa que se trata de un sistema dinámico, debido a que los términos con diferenciales, la literal x, debe ser una función del tiempo, es decir, una entrada en el pasado para ser resuelta. ¿Ok? Pero por ejemplo, para lo que conocemos la ley de Ohm, que es en esta forma, nos dice lo siguiente: esta ecuación se observa claramente que se trata de la ley de Ohm, donde depende solamente de una entrada en curso en ese mismo tiempo preciso. En este caso ingresamos 5, lo evaluamos con todas las, precisamente con todos los valores que lo describe, y nos va a dar un valor en ese mismo instante. ¿Ok? No requerimos dar una anterioridad de valores para que pueda ser resuelta. En el anterior ejemplo, pues sí requieren de ello. Entonces, por ello es que existen o van a existir estos sistemas tanto dinámicos como estáticos. ¿Ok? Entonces, por ello vamos a estar usando lo que serían los sistemas dinámicos. ¿Ok? Que en este caso son esta parte de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, por ello se va a dar el enfoque más. Y bueno, este GIF es que vamos a estar usando algunos sistemas que lo vamos a definir por separado: los sistemas mecánicos, térmicos, hidráulicos, térmicos. Son principalmente 4 grandes sistemas, y que más adelante en los subtemas vamos a hablar de los híbridos, el cuales pues ya están compuestos entre varios de ellos. Por ejemplo, mecánico puede ser hidráulico, a partir de la inducción a partir de una turbina. O sea, tenemos el sistema mecánico, que en ese precisamente mecánico se puede clasificar tanto en translacional y rotacional. Y por ello, también al momento de pegarle a una turbina, pues genera una corriente de tal forma que lo induce propiamente a un inductor eléctrico y genera electricidad, por ejemplo, un resistor, que en este caso puede ser un socket, ¿no? Y a partir de la conversión de toda una serie de pasos para convertir de corriente alterna a directa, dependiendo del motor que se trate, puede ser directa y obviamente no tendríamos que transformarlo. Pero bueno, a eso me refiero al sistema híbrido, que requiere de varios compuestos y irlos como separando para llegar a la respuesta. Pero aquí vamos a hacer más análisis de la respuesta del sistema. ¿Para qué será útil un modelo matemático? Bueno, cualquier tentativa de diseño de un sistema debe empezar a partir de una predicción de su funcionamiento antes de que el sistema pueda diseñarse en detalle o construirse físicamente.
Tal predicción se basa en una descripción matemática de las características dinámicas del sistema. Esto con el fin de reducir costos económicos, físicos y de tiempo para luego implementarlo en la realidad. Por ello se realiza un modelo matemático. El modelo matemático no es más que va a ser la ecuación diferencial que vamos a estar colocando. Obviamente por ello vamos a tener que usar el proceso de modelado y vamos a escribirlo con la siguiente diapositiva. Antes de ello, vamos a escribir lo siguiente. Para obtener un modelo matemático se requiere de ecuaciones diferenciales para precisar un comportamiento. Por ello se debe pensar en esta asignatura de matemáticas como necesaria e indispensable para modelado de sistemas físicos, en este caso dinámicos. Esa asignatura modelado de sistemas físicos dinámicos, su medular es el modelado matemático y el análisis de la respuesta de los sistemas físicos dinámicos. Entonces vamos a tener nuestro sistema dinámico, que en este caso es mecánico. Aquí tenemos pues obviamente una masa, lo que sería un amortiguador y un resorte. Entonces con ellos pues vamos a hacer un sistema dinámico que va a ser del tipo mecánico. Tenemos el modelo matemático, que obviamente aquí es una ecuación diferencial de orden 2. Obviamente en su denotación de Newton. Eso lo vamos a ver más adelante para recordarles de ecuaciones diferenciales. Y por ello también vamos a describir lo siguiente, la respuesta del sistema dinámico, que es esta forma, ¿ok? Entonces esta es la forma que podemos describirlo gráficamente. Entonces vamos a estar viendo parte por parte. Para esta unidad tenemos que describir toda esta parte, tanto el sistema dinámico como el modelo matemático, además de todas sus herramientas. Para las siguientes pues, unidades ya vamos a estar entrando poco a poco a la respuesta del sistema dinámico. ¿Ok? ¿A qué se le llama modelado? Bueno, es el procedimiento que se debe llevar para obtener el modelo matemático que deseamos para luego analizar su respuesta, que se ve reflejado en una representación gráfica, que son las señales. Al aplicar las leyes físicas a un sistema específico, ecuaciones constitutivas de los elementos del sistema físico dinámico y las leyes de equilibrio que lo rigen, será posible desarrollar un modelo matemático que describa el sistema. Entonces, antes de seguir con la siguiente pregunta, aquí lo importante es que vamos a hacer una serie de pasos para llegar a nuestro modelo matemático a partir de lo que nos describan. En este caso, pues es digamos, lo que se debe de aproximar a la realidad. Y pues obviamente aquí compite verlo a partir de sus ecuaciones constitutivas, además de las leyes de equilibrio que lo rigen. Entonces, para los siguientes videos vamos a irlo separando cada uno para que ustedes vayan también anotando lo que serían las ecuaciones constitutivas de los elementos y las leyes que lo rigen, y así podrán hacer su modelado, el cual obviamente en los subtemas dice representación a partir de ecuaciones diferenciales y representación a partir de su función de transferencia. Por ello es que reitero desde el principio que vamos a ver lo que son las transformadas de Laplace. Entonces, por ello es muy importante también esos temas de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? ¿Cuáles son las limitaciones de un modelado físico dinámico? Bueno, teóricamente, muchas de las veces el modelo matemático resulta ser lo ideal que se pretende que se manifieste en la realidad, pero algunas de esas ecuaciones constitutivas o las leyes de equilibrio no están bien definidas y pueden llegar a alterar el modelo matemático no deseado. Por ello se opta por un modelo experimental. Para este último se somete el sistema a un conjunto de entradas conocidas y se miden sus salidas. Así se deriva el modelo matemático más aproximado. Es decir, al último de esta asignatura, aunque veamos que eso va a ser lo ideal y todo, en la realidad va a ocurrir muchas diferencias. Obviamente lo vamos a plasmar en la realidad a través de todas las asignaturas que nosotros ya conocemos, por ejemplo, manufactura, fluidos, en este caso, bueno, para esta representación, que se aproxima, obviamente, si no mal recuerdo, es un tipo de diseño de bomba, de tal manera que aquí se ve pues todo el análisis precisamente de fluidos, a partir obviamente de un analizador por computadora. Entonces, por ello, esta parte va a ser muy aproximada a nuestro modelado, precisamente, pero que no va a ser igualito. Entonces, por ello vamos a ver que tiene esa desventaja, pero con ello podemos disminuir los costos que podemos implementar, porque podemos suponer esto y esto a partir de nuestras suposiciones, pero lo colocamos
o más bien sí, ya lo implementamos antes de hacer digamos, precisamente el modelado es un bosquejo de lo que podría estar pasando en la realidad. Por ello vamos a recordar algunas cosas de ecuaciones diferenciales de primer, segundo orden y de orden superior. Ecuación diferencial, ¿qué significa? Es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Orden es la derivada de mayor orden contenida en la ecuación diferencial. Es decir, lo que tenemos que es de segundo orden, de tercer orden, el que tiene el número en la diferencial, el más alto. Entonces, ese se llama el orden. Grado es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma de un polinomio. Por ejemplo, orden de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de orden n. Entonces, por ejemplo, aquí dice primer orden porque aquí precisamente por la denotación de lo que sería Lagrange. Entonces, aquí tenemos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de orden n. Siempre igualados a 0 para que podamos estandarizar los métodos de solución a las ecuaciones diferenciales. Luego tenemos el grado, lineales y no lineales. Los lineales van a tener estas dos condiciones, el inciso A y el inciso B. El inciso A dice la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Cada coeficiente de y y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente x, no lineales las que no cumplen los atributos anteriores a los lineales. ¿Ok? Notaciones de derivadas, bueno, esto es adicional, pero recordando que Newton se pone un punto arriba, el cual pues vamos a estar usando de mayor detalle esta parte de Newton. También el Lagrange, no hay como descuidarlo, estas dos denotaciones. El de Cauchy pues es casi nulo aquí para esta asignatura usarlo. Y Leibniz, pues al principio de modelarlo tal vez es colocarlo, pero conforme vayamos transformando esa ecuación diferencial a la variable de interés, pues obviamente vamos a estar cambiándolo a Lagrange o a Newton. El tipo de ecuaciones diferenciales hay ordinarias y parciales. Para esta asignatura va a ser ordinarias, entonces no vamos a estar usando las parciales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios precisamente ejemplos de la ecuación diferencial y se trata de orden y grado, y si es lineal. En este caso, por ejemplo, el primero es de orden 1, de grado 1 y que si es lineal, sí. Por ejemplo, aquí en el segundo dice que es de orden 2, de grado 1 y el lineal también. Ahora aquí es de orden 2, de grado 1, pero no lineal. ¿Ok? Porque obviamente la variable dependiente no debe estar con una derivada, como se ve aquí. ¿Ok? Aquí es de orden 5, ven aquí está 5, pero su grado es de 3. ¿Ok? Toda esa derivada que está de orden 5 está a la 3. Entonces ese sería su grado. 3 es en este caso no lineal. Porque obviamente bajo nuestras restricciones de que sea lineal o no lineal, recordemos que la variable dependiente no debe estar, obviamente su exponente debe ser 1. Entonces en este caso vean que sea 2 en esta parte, en este término. Y por último aquí dice orden 1, grado 1, pero no lineal, debido a que aquí precisamente debemos de tratar de dejar a x sola. Entonces, si multiplicamos cada término por y, pues recordemos que ninguna derivada debe estar debe tener como coeficiente a la variable dependiente. Y es lo que va a ocurrir, ¿no? Si dejamos solita a x, más bien con un coeficiente 1, entonces por ello va a convertirse en una ecuación diferencial no lineal. ¿Ok? Por ello también tenemos otra clasificación. La anterior fue importante, la de lineal o no lineal, que esa también se puede estar comprobando a partir del principio de superposición. Pero para hacerlo más claro, podemos haber hecho esta diferencia, precisamente que ustedes anoten de qué se trata esa ecuación diferencial, si lineal o no lineal. Y pues a partir del principio de superposición, que lo podemos dejarlo para otro video, en el cual pues se ve la parte demostrativa, pero aquí no lo vamos a hacer, porque precisamente la mayoría de los problemas, aquí al último se va a enfatizar de qué tipo vamos a tratar. Entonces aquí dice ecuaciones diferenciales variantes e invariantes en el tiempo. Ecuación diferencial variante en el tiempo. La variable dependiente y sus derivadas aparecen como combinaciones lineales, pero algunos de los coeficientes de los términos pueden involucrar a la variable independiente.
Vean que todos esos ejemplos que voy a colocar, aquí por lo menos dice que en sus coeficientes está la variable independiente. Aquí es la variable independiente. Y vean que aquí está también la variable independiente en el coeficiente con X. ¿Ok? Aquí igual, aquí está la variable independiente, la T, dentro del argumento de coseno. Y lo que sería aquí también, esta parte de este término lineal, que en este caso es con la variable independiente que esté. Entonces, por lo tanto, estos son variantes en el tiempo. Ahora, ecuación diferencial invariante en el tiempo, una variable dependiente y sus derivadas aparecen como combinaciones lineales. La misma, casi la misma concepto, pero sus coeficientes son constantes. Es la diferencia. Ven estos tres diferentes ejemplos en el cual obviamente sus coeficientes son constantes. 5 es una constante, 10 es una constante también. ¿Ok? Aquí 2 y esto no recuerdo cuál es el nombre de esta letra en el abecedario griego. Pero bueno, este también sería una constante. Lo que sería WN también sería una constante. Esto también sería una constante y también sería una constante. ¿Ok? Entonces, de igual forma acá y también acá al otro lado. Entonces, todas esas serían constantes, entonces sería invariante en el tiempo. ¿Ok? Siempre y cuando pues se trate, en este caso, en la mayoría de los casos, sí, en la mayoría de los casos, que sus coeficientes de las derivadas y de la variable dependiente deben tener solamente constantes para que se trate de una ecuación diferencial invariante en el tiempo. Aquí teníamos otro ejemplo, por ejemplo, A, B, C y D son constantes. Para construir nuestro modelo matemático, es decir, modelar el sistema físico dinámico que vamos a estudiar, será un sistema lineal por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales e invariantes en el tiempo. ¿Ok? Por ello, aquí pongo el último para esta lista de reproducción que se trata de modelado de sistemas dinámicos. Vamos a poner lo que es la bibliografía. Por lo tanto, si existen dudas más precisas, es de suma importancia consultar la siguiente bibliografía. Por ejemplo, nos vamos a estar basando mucho en esta bibliografía. Rodríguez, del libro de Rodríguez de 1989, Dinámica de Sistemas de Trillas, México. Tenemos también lo de Ogata, de 1998, Sistemas Dinámicos, de la editorial Prince Hall, Estados Unidos. Bolton, del 2001, Ingeniería de Control de Alfa Omega, México. Y por último, de Dorf, Bishop, del 2005, Sistemas de Control Moderno de Pearson Educación, España. Entonces, estas son las que aquí se plasma toda esta información a partir de esta bibliografía. Ustedes también pueden consultar otra bibliografía más actual, pero las bases son casi similares, entonces no hay tanta diferencia. A lo que sí puede haber diferencia es que ya ponen el concepto e implemento del software de MATLAB y Simulink para lo que se trata toda esta parte de modelado de sistemas dinámicos. Entonces, pues ahí es la única ventaja que van a tener los libros actuales, porque van a implementar ese software y que es muy bueno para aumentar la eficiencia de nuestros cálculos. Entonces, bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.